Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto NIF presenta el taller virtual Cierre de estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera por la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros, un honor y un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Nair, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el día de hoy. Buenas noches. Ya está en pantalla perdón, el archivo de Excel. Sí, doctora, ya lo estamos viendo. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un taller práctico sobre el cierre de estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera. Está segmentado en activos, pasivos, otros temas y la presentación de los estados financieros. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Cuál es la metodología de este taller práctico? La metodología consiste en, vamos a hacer un pequeño repaso, que este material obviamente va a ser de consulta para ustedes, sobre los criterios de reconocimiento en la fecha de presentación de los estados financieros. Recordemos un poco. Las normas internacionales de información financiera tienen un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior. El reconocimiento posterior se refiere básicamente a la fecha de cierre, a la fecha de presentación de los estados financieros. Entonces, vamos a ver cada uno de los ítems, de los activos, pasivos y el grupo que asigné como otros para que analicemos qué debemos hacer, qué tipo de medición debemos realizar para cumplir con esos criterios de reconocimiento y presentación. Iniciemos con efectivo y equivalentes al efectivo. El material de consulta para ustedes va a tener normalmente entre 3 y 4 hojas de Excel. Entonces, en la hoja, en la última hoja, siempre va a encontrar los criterios básicos. Es decir, ¿qué nos dice, en este caso específico, la NIC 7 sobre estado de flujo efectivo? ¿Por qué es importante? Porque en el momento de la presentación de los estados financieros, el área de tesorería debe indicarnos si cuenta o no cuenta con equivalentes al efectivo. De igual forma, si esos equivalentes al efectivo tienen algún tipo de restricción. En la parte de la NIC 7, ¿qué es lo que básicamente nos indica? Nos indica que tenemos que clasificar y presentar qué es efectivo y qué es equivalentes al efectivo. ¿Por qué? Porque la NIC 7 nos indica claramente que podemos tener inversiones a corto plazo, pero que están para cubrir las necesidades de tesorería. Entonces, por ejemplo, la compañía XYZ tiene un CDT, tiene una inversión a corto plazo. Esta inversión a corto plazo es para el pago de la nómina, para el pago a proveedores. ¿Esto qué significaría? Significaría que no la vamos a llevar, no la contabilizaríamos como una inversión, sino como un equivalente al efectivo. Tenemos nuestro balance, que es un balance normalito de cualquier empresa. Tenemos unas cajas, ¿por qué? Porque este cliente, por ejemplo, esta empresa, tiene diferentes sedes en diferentes ciudades del país. También tiene unas cuentas corrientes, tiene unos bancos, tiene una caja, una cuenta de compensación extranjera. Es decir, que importa o exporta. Por lo tanto, ¿qué nos indica las normas internacionales? Nos indica que tenemos que causar estos efectivos equivalentes al efectivo con la TRM de cierre. Entonces, súper importante. Y también tenemos unos fondos. Muy probable estos fondos cumplen con los criterios de la NIC 7, efectivo y equivalente al efectivo. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer?
nosotros en el momento del cierre. Entonces, como les indiqué anteriormente, tenemos unas cajas, tenemos una caja en moneda extranjera, tenemos unas cuentas bancarias y tenemos unos fondos en moneda nacional. ¿Qué debemos hacer? Las cajas, tenemos que hacer un arqueo de caja, tenemos que hacer un arqueo de moneda extranjera, cuánto nos quedó por cada uno de los conceptos y cuál es esa, esa TRM, esa tasa de cierre para que nos quede como nos indica la norma, con la TRM de cierre. Debemos analizar y verificar ese saldo contable respecto al arqueo de caja. Entonces, muy probablemente este valor que tenemos acá en cada una de las cajas de las diferentes ciudades, por ejemplo, este es un ejemplo hipotético, es cruza contra el arqueo de caja. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Pues la norma nos indica que este efectivo y equivalente al efectivo son instrumentos financieros activos. Su valor debe reconocerse al costo, a ese valor a hoy, ese valor por el cual yo tengo, debo presentar en los estados financieros. Lo mismo si tenemos una caja menor, pues también lo vamos a realizar de acuerdo al arqueo de caja. En el caso de los bancos, pues lo primero que tenemos que realizar es la conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque nuestro extracto bancario es ese valor a hoy, es ese valor razonable con el cual yo debo cerrar los estados financieros. Entonces aquí coloqué un ejemplo. Tenemos el Banco de Bogotá con un saldo negativo de 4.601.000. ¿Qué debo hacer? Lo primero que tengo que hacer es cotejar esa información contra el extracto bancario. Y si es pertinente, voy a realizar un ajuste contable. ¿Cuál podría ser ese ajuste contable? Pues que este banco tiene un sobregiro permitido, entonces no lo voy a reconocer como efectivo y equivalente al efectivo, sino lo voy a reconocer como un pasivo financiero corriente. Entonces, vamos a realizar las conciliaciones bancarias, vamos a verificar que ese saldo del banco sea exactamente igual al saldo en libros. Entonces, una vez nosotros hagamos las reclasificaciones, ya podemos decir que la parte de equivalente, en este caso de efectivo, las cuentas de bancos se encuentran de acuerdo con ese extracto bancario, es decir, son instrumentos financieros medidos a ese valor a hoy, a ese valor presente. ¿Cuál es ese valor presente para los bancos? Pues realmente es lo que yo, con lo que yo cuento a hoy en el extracto bancario. Estos fondos en moneda nacional, pues tengo que verificar si cumplen con los criterios de presentación para presentarlos en el estado de situación financiera y en el estado de flujo de efectivo como equivalentes al efectivo. En cuanto a la moneda extranjera, ¿qué debemos hacer? Primero, hacer el arqueo de caja físico. ¿Cuántos euros, cuántos dólares, cuántos yenes, por ejemplo, tenemos en esa caja de moneda extranjera? Verificar cuál es esa TRM a la fecha de cierre y si es necesario ejecutar ajustes contables pertinentes, pues los vamos a realizar. Lo mismo va a suceder con todas las cuentas corrientes que tengamos en bancos en moneda extranjera. Entonces, vamos a verificar el extracto bancario, verificar la TRM a la fecha de cierre y ejecutar los ajustes contables pertinentes. Entonces, en este archivo, ustedes van a encontrar en la hoja de reconocimiento cuáles son esos pasos que se deben efectuar. ¿Para qué? Para que nuestros estados financieros cumplan con ese objetivo primordial, que es reflejar la realidad económica. Entonces, en el estado de situación financiera, yo voy a presentar estos ítems, lo que es la caja, los bancos, los fondos, como efectivo y equivalente al efectivo.
y vamos a separarlos en la parte corriente y en la parte no corriente. En el caso del estado de flujo efectivo, pues vamos a soportar, nos vamos a sustentar en la NIC 7. Si estuviéramos hablando de NIF para pymes, pues sería la sección 7. Y esta es básicamente qué es lo que yo debo hacer en el momento del cierre bajo las normas internacionales de información financiera para ese ítem de efectivo y equivalente al efectivo. No sé si hasta aquí tenemos preguntas, dudas. Buenas noches. Me gustaría el concepto, el TRM, ¿qué significa cuando usted Es, habla TRM? sí, señora, es tasa representativa de mercado a la fecha de cierre. Entonces, como es una partida monetaria, dice la norma que tenemos que presentarla a la fecha de cierre con la tasa representativa de mercado. De acuerdo, muchísimas gracias. A ti por la participación. No sé si habrán más preguntas o continuamos con los siguientes ítems. Sí, yo tengo una pregunta. Esa cuenta en moneda extranjera, según la norma, también debe presentarse en la moneda funcional del país en que se está trabajando el informe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, normalmente, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso, si es un caja, tú haces el arqueo. Si es banco, tú lo cotejas con el extracto bancario. Entonces, el extracto bancario te va a llegar en moneda de presentación, es decir, con la moneda con la cual tú abriste en esa cuenta bancaria. Pero tu moneda funcional es diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta en Panamá. Esa cuenta en Panamá la tenemos en dólares. Nosotros tenemos que presentarlo en moneda funcional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer esa conciliación bancaria. Ellos nos van a decir, son $1,500, por ejemplo. Esos $1,500 usted los tiene en su banco en Panamá. Esos $1,500 yo tengo que presentarlos para efectos de presentación. Le aplico la tasa representativa de mercado a la fecha de cierre. Si yo estoy, por ejemplo, en Perú o estoy en Colombia, pues la tasa representativa de mercado para ese país con la moneda funcional. Esas variaciones, ese mayor o ese menor valor, dependiendo de la tasa representativa de mercado, pues lo tengo que reconocer en resultados. No sé si hasta aquí hay más preguntas o continuamos. El siguiente ítem que vamos a trabajar es inversiones en asociadas. Este es un poquito más largo. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que establecer es qué tipo de inversión tiene la compañía. ¿Por qué? Porque puede ser que la compañía, en el ejercicio que vamos a ver, no sé si están ya viendo mi pantalla de inversiones en asociadas. No, todavía no se visualiza. Ahora sí ya pueden visualizar mi pantalla. Sí, doctora, ahora sí. Perfecto. Entonces estábamos hablando de las inversiones que tiene la compañía. Aquí es importante que tengamos en cuenta y diferenciemos cuando tenemos una inversión en un instrumento de patrimonio, es decir, una inversión en acciones, a una inversión en una compañía. En este caso específico, cuando estamos hablando de una asociada. ¿Por qué? Porque para la NIC 28 tenemos que aplicar el método de participación patrimonial. Entonces, aquí básicamente, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo elaboramos ese método contable de participación. Entonces, la NIC 28 nos indica claramente que el reconocimiento inicial lo hacemos al costo, pero a la fecha de cierre, a la fecha de presentación, debemos incorporar en nuestros estados financieros la utilidad o pérdida reportada en el periodo por el inversionista. Es decir, debemos actualizar esa participación
de acuerdo a la ganancia o a la pérdida de esa compañía. Entonces, ¿qué nos dice esta NIC 28? Si cambia esa relación de inversión y ya no estamos hablando de una inversión en asociada, sino sencillamente estamos hablando de un instrumento financiero porque ya no tiene esa capacidad de ejercer influencia significativa, debemos aplicar la NIF 9, instrumentos financieros. Entonces, por ejemplo, tenemos una participación del 25, del 30%, que le permite a la compañía tener la capacidad de decidir, en cierta manera, en las decisiones de la compañía. Entonces, en ese caso específico, tenemos una inversión en una asociada. ¿Qué nos indica la NIC 28? Que la medición de esa inversión en esa asociada debemos realizarla mediante el método de participación patrimonial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese método contable de participación? La inversión en una asociada se reconoce inicialmente al costo y se ajusta posteriormente en cada periodo para incluir las variaciones en la participación del inversionista en el patrimonio neto de la asociada. Claro, esa inversión no nos puede quedar al costo, o sea, no nos puede quedar en el momento de la adquisición, el valor de la adquisición de esa inversión. ¿Qué debemos hacer? Debemos ajustarla en el porcentaje de participación en los resultados de esa asociada. Los resultados del periodo reportados por el inversionista incluyen su participación en los resultados del periodo de la asociada, presentados como una sola partida. Si la matriz y varias de sus subsidiarias tienen una participación en una única entidad, la parte del grupo en la inversión se determina sumando todas las participaciones poseídas por el grupo. La participación de un inversionista en una asociada debe presentarse en el estado de situación financiera como una única partida bajo activos no corrientes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo NIC 28 hasta acá? Bueno, tenemos nuestras inversiones. Tenemos que identificar qué tipo de inversión tiene la compañía. Entonces, supongamos, tenemos unos instrumentos financieros de acciones, básicamente, y estas acciones tienen un valor de mercado. Entonces, tenemos que ir a verificar cuál es ese valor de mercado, ese valor razonable de las acciones, y se medirán de acuerdo con los criterios establecidos en la NIF 9. Eso es lo que tenemos que hacer al cierre. Pero también supongamos que tenemos una inversión en una asociada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que pedir los estados financieros de esa asociada. ¿Por qué? Porque el valor inicial de esa inversión se va a ver afectada por el resultado o la pérdida de esa asociada. ¿Qué debemos tener en cuenta en la NIC 28? Se debe aplicar el método de participación patrimonial. Tenemos que analizar si puede existir una pérdida por deterioro. Las políticas contables entre la inversionista y la asociada deben ser consistentes. Se debe contar con el juego de estados financieros más recientes. Dice la norma, la NIC 28, que esta no debe ser superior a 3 meses. Los procedimientos empleados en la preparación de los estados financieros consolidados, de acuerdo con la NIC 27, se usan en la aplicación del método de participación patrimonial. Cuando un inversionista y sus asociadas celebran transacciones entre ellos, se hace un ajuste para eliminar toda utilidad o pérdida generada internamente que se produzca. Es decir, la utilidad de la asociada puede tener el efecto de las transacciones entre la inversionista y la asociada. ¿Qué es lo que nos está diciendo la NIC 28? Que ese tipo de transacciones se debe hacer un ajuste para eliminar esa utilidad o pérdida generada por concepto de esas transacciones. Entonces, segundo paso, una vez usted haya pedido los estados financieros de la asociada, tiene que identificar esas transacciones entre
inversionista y asociada. Entonces, acá hay un ejemplo muy pequeño. Dice, si el inversionista tiene el 30% de participación en una asociada y genera una utilidad de 100 en una venta a la asociada sobre inventarios aún mantenidos en el inventario de la asociada, entonces solo 30, la porción del inversionista, se debe eliminar de la utilidad del inversionista. Entonces, aquí es súper importante que hagamos esa eliminación de ganancia o pérdida de las transacciones entre el inversionista y la asociada. Dado que el método contable de participación patrimonial no requiere la sumatoria de los saldos de activos y pasivos individuales junto con aquellos de la matriz y sus subsidiarias, los saldos por cobrar y pagar de las asociadas no se eliminan. Entonces, no vamos a eliminar cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Eso lo haríamos si estuviéramos presentando estados financieros consolidados. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es si existen transacciones entre la asociada y su inversionista, y lo que hacemos es eliminar ese porcentaje de utilidad o pérdida. Entonces, nuevamente nos indica que en la fecha de adquisición, la inversión de la asociada se reconoce al costo. Entonces, ese costo que representa, entonces vamos aquí a la NIF 3 cuando nos habla de combinación de negocios, nos indica si hay un goodwill o no hay un goodwill, si hay una ganancia, etcétera, etcétera. Pero como nosotros estamos aquí en la fecha de presentación de los estados financieros, estamos mirando esa inversión en asociada a la fecha de cierre. Entonces, en la fecha de cierre vamos a aplicar el método de participación patrimonial. Es en ese método de participación patrimonial que vamos a presentar en el estado de situación financiera. Entonces, dice la norma que la inversión en una asociada se registra inicialmente al costo. Posteriormente, el valor en libros se incrementa o disminuye para reconocer la porción de resultados de la entidad participada después de la fecha de adquisición del inversor. Traducción al español. Yo voy a aumentar o a disminuir mi inversión en asociada de acuerdo a qué? Al porcentaje de participación en esa asociada. Entonces, estamos hablando de un 30%. Entonces, debo reconocer yo como inversionista esa inversión, esa participación en asociada, solamente ese porcentaje de participación, y lo voy a llevar como un mayor valor o un menor valor de esa inversión en asociada con cargo a resultados. En el caso de que esta asociada presente partidas de otros resultados integrales, pues también esos cambios, esos incrementos o esas disminuciones de otros resultados integrales los voy a llevar como un mayor o un menor valor de la inversión con contrapartida en otros resultados integrales. Si hay deterioro de valor contable de esa inversión, pues también tengo que reconocerla. Y pues esta inversión se va a reducir por la distribución de dividendos de la entidad participada. Por lo tanto, en el estado de resultados que debo presentar, la porción de la inversión sobre los resultados de la entidad participada como una única línea, y cualquier deterioro en la asociada es deducido en esta línea. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Yo como inversionista presento mi ganancia, mi resultado de mi entidad, pero voy a presentar en una línea separada la porción de esa inversión que tengo en la asociada. Entonces, supongamos, la utilidad fue de 100 de la asociada, yo voy a reconocer en mi estado de resultados integrales ese 30%, teniendo en cuenta que no tengo transacciones entre las dos compañías. Como lo habíamos mencionado anteriormente, se deben usar los estados financieros más recientes para aplicar ese método de participación patrimonial, y si el cierre del periodo de reporte de la asociada es diferente al del inversionista, los estados financieros deben presentarse hasta el cierre del periodo de reporte del inversionista, a menos que no sea viable hacerlo. Entonces, importantísimo. Por lo tanto, analicemos las inversiones que tiene este ejemplo.
Entonces vamos aquí a filtrar. Supongamos que vamos a filtrar a nivel 6.